Hoy presentamos Wall Street, debate de grandes economistas de la historia. La caída de los valores de Wall Street se desencadenó el jueves 24 de octubre de 1929, aunque los momentos más críticos en el desplome de los precios de las acciones se vivieron el lunes 28 y martes 29 de octubre. Por esa razón, tales días son conocidos en la historia económica como Jueves Negro y Martes Negro. Superproducción industrial. Se consideró unánimemente como la causante del crack del 29. Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollan las industrias de países extraeuropeos con el fin de suplir el que la industria europea estuviese dedicada a la producción de armamentos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro noticiero y les voy a decir que acercándonos ya a la fecha de un nuevo año de la caída de Wall Street, tenemos invitada en nuestra mesa a un grupo de personalidades muy importantes. Estamos con el antecesor del liberalismo, el señor John Locke, y con el padre del liberalismo, el señor Adam Smith. Señor Locke, ¿está despierto? ¿Sí? Buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, señor Locke, ¿qué opinión le merece la caída de Wall Street? Primero, vamos a contextualizar al ser humano, ¿sí? Y aclararle que el Estado es un orden construido por el ser humano, ¿sí? Entonces el individuo se crea fuera de la sociedad, en el estado de la naturaleza. Esto mismo que es anterior a lo social. Pero yendo a la pregunta, escucho que la caída de Wall Street fue producto de la sobreproducción de bienes. Entonces, la posesión de los bienes, de algunos, fue mayor que otros. Entonces, eso significa que algunos trabajaron más que otros para lograr. Muchísimas gracias por sus aportes. Vamos a participar ahora al señor Adam Smith. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Bueno, yo respecto a la pregunta, en el ámbito económico el mercado funciona por sí mismo. No niego la función estatal, pero debe ser mínima. El capitalismo debe, como tal, busca producir en el mercado para que llegue a la plenitud el ser humano. O sea que tenemos una propensión natural al intercambio. Como los seres humanos, la formación de precios, la circulación, determinan las fluctuaciones que pueden existir. Esta actividad del interés privado, cuando se persigue por el propio interés, es la mano invisible la que favorece ese interés común. ¿Cree que las fuerzas del mercado van a poder solucionar esta tremenda situación? En realidad es el mercado el que debe regular, organizar para poder distribuir y conseguir el bienestar de las personas. Por eso considero que esta crisis se supera de la misma forma, con los mismos mecanismos que hasta ahora. El intercambio mismo se regula solo. Suscribo a la teoría de costos, donde el precio del bien debe estar dado por su costo, y esto incluye lo que se espera ganar. Por lo tanto, ese precio natural, luego la ley de oferta y demanda va a establecer si el precio sube o baja. Pero, en definitiva, la crisis se resuelve de la misma manera, con los mismos mecanismos de hoy. Muchísimas gracias por su participación, señor Smith. Con respecto a su opinión, señor Locke, ¿cuáles serían los caracteres básicos para educar? Bueno, yo considero que el niño es como una tabla rasa, un papel en blanco, que las ideas es producto de la propia experiencia que va a tener. Así que educar está dentro del campo intelectual y significa razonar, y por lo tanto aliento a que los educadores enseñen, pero desde la práctica, adquiriendo la virtud, la sabiduría y la justicia. Bueno, muchas gracias a ambos que han participado hoy de este encuentro y continuamos con nuestro noticiero. Muchas gracias. Buen día a todos. Hoy tenemos un nuevo espacio en nuestro noticiero sobre este debate que estamos haciendo con grandes personajes de la historia
y hoy con nosotros está Karl Marx. Buen día, señor Marx. ¿Por qué cree que se dio el crack mundial? Hola, buen día, ¿cómo está? Y para mí esta situación de sobreproducción está dada por la desigualdad, que esto es producto que tienen los medios de producción. El dinero transforma a las personas, las hace avaras, codiciosas, miserables, las deshumaniza por completo, se convierte en un dios. El dinero pasa a ser más valioso que la vida misma, como se puede ver lo que pasó cuando pasó lo de la caída de la bolsa en Nueva York. ¿Cuántas personas se suicidaron? Y trajo un desastre mundial. A la vez, en el capitalismo, el dinero actúa como un valor de cambio y eso genera la acumulación de capitales, debido a que no se iguala al trabajo humano abstracto, el que se gasta en la actividad laboral. Esa medida de la explotación movida por la plusvalía o ganancia genera una crisis de producción, los cuales son inevitables, pero la consecuencia es menos producción, menos ganancia para el capitalista y más despidos, más desigualdad y miseria para los trabajadores. Para el capitalista es fácil porque tiene los medios, en cambio para el trabajador queda en la miseria total, o sea que siempre termina perdiendo el trabajador. ¿Cree que hay alguna solución para este problema del capitalismo? Mira, sí, creo que hay una solución. Pero antes te digo, la burguesía produce sus propios sepultureros. Su hundimiento y el surgimiento del proletariado es inevitable. El proletariado surge de las entrañas del capitalismo. El mismo burgués lo produjo, ya que al capitalista solo le interesa ganar plata, obtener el máximo beneficio posible al menor costo. El socialismo o comunismo, como vos quieras llamarle, va a contener elementos del capitalismo como el enorme grado de desarrollo para la producción eficiente. Pero la diferencia es esta, escucha. Como actualmente existe, es que los medios de producción van a ser de la propiedad social, o sea que van a ser de todos. La tierra, las herramientas, las máquinas y demás van a pasar a manos de todos. El comunismo lo que busca es reorganizar el sistema de producción y recuperar la esencia del ser humano, que es terminar con la alienación. Muchas gracias por su participación y por compartir sus ideas con nosotros. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes por la invitación. Y espero que esto algún día se pueda llevar a cabo. Y si no es así, que surja una idea mucho mejor para el bienestar de todos. Muy bien, y para continuar con las entrevistas, agradecemos a Michel Foucault que nos recibe desde su hogar a través de una videollamada. Muchas gracias por permitirnos esta comunicación, esta conversación, esta entrevista. Bueno, nosotros queríamos saber cuál es su opinión sobre la caída de la bolsa de Wall Street. Muy bien, bueno, tu pregunta es muy interesante. Sabemos que la bolsa de valores es un espacio en donde se negocian activos financieros y se establecen relaciones económicas basadas en el intercambio y la acumulación de capital. Entonces, los actores financieros y las instituciones van a ejercer un poder significativo al influir en los precios, en la toma de decisiones estratégicas y en controlar los flujos económicos. A mi parecer, el poder no es algo que se posee o se ejerce de manera unilateral, sino que se entiende como una red de relaciones y estrategias que atraviesan todos los aspectos de la vida social. Esta concentración de poder en manos de unos pocos actores financieros va a crear desigualdades y jerarquías en las relaciones sociales. Aquellos con más capital y recursos van a tener más influencia y capacidad para moldear el mercado a su favor. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que tienen menos recursos? Van a enfrentar limitaciones y dependencias. Entonces, este evento del cual estamos hablando, la caída de la bolsa de Wall Street, puso al descubierto las relaciones de poder en juego en el ámbito financiero. Desde esta perspectiva, el poder económico y financiero no solo afecta a los mercados y a las instituciones financieras, sino que también influye en las relaciones sociales y en la distribución desigual del poder en la sociedad. ¿Y cómo cree usted que se solucionaría? Yo creo que para encontrar una solución a este
problema, sería necesario analizar cómo las relaciones de poder del sistema financiero y económico contribuyeron a la caída de la bolsa de Wall Street, así como las implicaciones sociales y políticas de este evento. Además, también podría ser necesario una intervención en el poder de regulación y en el control de mercados financieros. ¿Cuál es su opinión sobre la economía? Bueno, la economía está intrínsecamente relacionada con el poder, que a su vez este está relacionado con las relaciones sociales y con las instituciones. Entonces se podría decir que la economía se basa o está basada en jerarquías y en poderes. ¿Cómo cree que afecta este suceso en la educación? La educación es una forma de control social y de poder en donde se transmiten normas, valores y conocimientos que van a reforzar las estructuras de poder que ya están existentes. Además, la educación puede ser utilizada como una herramienta de disciplinamiento y control en la sociedad. Este evento del que veníamos hablando, la caída de la bolsa de Wall Street, va a provocar un impacto en el ámbito educativo o también fuera de ella. ¿Pero de qué manera? Y yo creo que si los empresarios y los bancos se encuentran en una crisis financiera, no se van a encontrar o no van a poder generar oportunidades laborales para aquellos estudiantes que están finalizando sus estudios. Entonces, volvemos a repetir que la educación también va a depender de las jerarquías de poder en las que se encuentra la sociedad. Aquel que tiene una jerarquía más alta no va a poder brindar un espacio laboral a aquellas personas que tienen limitaciones o dependencia. Continuamos con las entrevistas y esta vez nos toca entrevistar al señor John Keynes, padre de la economía moderna. La primera pregunta, señor Keynes, ¿cuál es su opinión sobre la caída de la bolsa de Wall Street? Pero yo considero que el libre mercado solamente no puede generar empleo de por sí. No podemos pensar que una persona que busca trabajo lo podría obtener en tanto y en cuanto busque flexibilizar su demanda salarial. Si seguimos manteniendo la Gran Depresión, producto de la crisis, se va a desplomar el capitalismo. Considero que la demanda crece a través de las políticas fiscales activas que intermedian, que invierten en mayor presupuesto público y mayores incentivos. Permite esto inyectar en la gente dinero para poder consumir. Hay que generar políticas monetarias de aumento, que aumenten recaudaciones, dinero de los impuestos, con el aceleramiento de importaciones, retenciones y exportaciones, generando impuestos y generando más trabajo con eso. Esto disminuye la tasa de interés proporcionado para créditos y esto genera un bajo costo y este círculo permite inyectar dinero para que los empresarios inviertan. Ahora le pregunto, ¿cómo cree que esta situación se podría solucionar? No podemos dejar de pensar en crear un enfoque más dinámico de la economía. Hay que crear un flujo de movimiento más rápido, de movimiento de ingreso y de gastos más rápido. Al igual que mi colega Smith, considero que se debe seguir apoyando al capitalismo, pero la atribución que consideran que nadie puede meterse con el individuo, bueno, allí diciendo, y considero la importancia de un mayor papel del Estado sobre los individuos. Mi principal postulado es la demanda agregada. Es la sumatoria de los gastos del hogar, de la empresa y del gobierno. Es el motor más importante de nuestra economía.
Para mí, el libre mercado crece de mecanismos de autoequilibrio que lleven al empleo. La intervención del Estado es clave mediante políticas públicas orientadas a lograr empleo y estabilidad de precios. Ese es el camino. Una demanda general inadecuada podría dar lugar a largos periodos de desempleo. Esa reducción del gasto de consumos puede llevar a empresas a intervenir menos como respuesta de una menor demanda de sus productos. Así la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Déjame explicarle mejor. Al producto de bienes y servicios de una economía es la suma de 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de alguno de esos 4 componentes. Pero durante una recesión suelen intervenir fuerzas muy poderosas que deprimen la demanda y hacen caer el gasto. Por ejemplo, al caer la economía, se genera una incertidumbre. A menudo, eso lo que hace es perder la confianza en los consumidores, que reducen entonces sus gastos de los más importantes, como por ejemplo en la adquisición de un inmueble, como una casa o un automóvil. Entonces, señor Keynes, ¿cómo afecta la intervención del Estado en la economía? La intervención estatal es necesaria para modelar los auges y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo económico en sí. Hay 3 elementos fundamentales de esta actividad. El primero de ellos es la demanda agregada, que influye en decisiones económicas tanto públicas como privadas. Las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del gasto de consumo durante una recesión. Esas fallas del mercado a veces exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de estímulo fiscal, por ejemplo. Apoyamos la economía mixta, guiada principalmente por el sector privado, pero operada también por el Estado. El segundo punto son los precios y especialmente los salarios, que responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo de mano de obra. La tercera es la variación de la demanda agregada, ya sea previstas o no. Tiene su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, no en los precios. Los precios son un tanto rígidos en nuestra economía. Las fluctuaciones de cualquier componente de gasto, consumo, inversión o gasto público, hacen variar esa producción. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, todos los demás componentes se mantienen constantes y el producto aumentará. Por último, señor Keynes, ¿cómo estabilizar entonces la economía? Estamos seguros que el Estado debe intervenir en políticas fiscales anticíclicas que actúan en sentido contrario al ciclo económico. Por ejemplo, se podría generar gasto deficitario destinado a proyectos de infraestructura que demanden mucha mano de obra para estimular el empleo y estabilizar los salarios cuando la economía se contrae. Elevaríamos los impuestos para enfriar la economía y la inflación, para evitarla y ante un abundante crecimiento de esta nueva demanda. Pero la política monetaria también podría utilizarse
para estimular la economía, por ejemplo, bajándose las tasas de interés para alentar la inversión. Sostenemos que los gobiernos deberían resolver los problemas a corto plazo, en vez de esperar estas fuerzas del mercado que corrigieran las cosas a largo plazo. Esto no significa ajustar cada mes y cada mes para mantener el empleo. No, no. De hecho, creemos que los gobiernos no pueden saber lo suficiente como para aplicar con éxito un ajuste preciso en el tiempo. Y para culminar, queremos agradecerle a usted por la entrevista y a todos los economistas que se hicieron presentes en nuestra entrevista del día de hoy. Muchas gracias y será hasta la próxima.